Entonces, en esta mañana tengo el privilegio y no hay nada que me haga sentir tan bien cuando yo puedo presentar a un hermano de otra iglesia. Como he dicho siempre, nosotros no somos sectarios, no somos sectarios. Porque en mis 46 años que tengo siendo cristiano, he oído tantos argumentos de pastores para secuestrar una iglesia. Y te dicen, yo estoy cuidando la doctrina. La doctrina se cuida sola, mis amados. Y la doctrina la cuida el Espíritu Santo. Y mi hermano Carlos es tan mi hermano como lo es cada uno de ustedes. Y mi hermano Carlos no es dominicano, es venezolano. Él le dirá, pero me siento bien cuando yo puedo escuchar el mensaje de la palabra de Dios por otra persona. Por eso lo hacemos habitualmente, que invitamos siempre a alguien. Mi hermano Carlos puede pasar. Mi hermano Carlos estudia conmigo en el seminario teológico con Samuel, con el hermano Tomás Tavares, José Rafael, Andrew, ¿verdad? Sí. Leonido, José y Tony, que está, también Tony está en el seminario. Cierto. Entonces, vamos a dejar que el hermano Carlos haga su oración él mismo. O si usted quiere, oramos también. Ore usted. Pero siempre, me da más seguridad. Siempre la oración falta. Así que vamos, inclinen su rostro, mis amados, y vamos a orar por nuestro hermano. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú permites que nosotros nos encontremos reunidos en este lugar, Señor. Como dice mi hermana Lizelot, Señor, tú eres quien nos convoca, Señor. Tú eres quien ha puesto, Señor, este día para que nosotros vengamos a tu presencia a compartir con nuestros hermanos. Gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ponga la palabra en la boca de mi hermano Carlos, Señor. Que él pueda ser instrumento en tus manos, Señor, para bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que ya tú lo has dispuesto, que tú lo haces, que tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, por Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, pastor, por la invitación. Saludos a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Perdomo. Me siento raro con esta cosa aquí en el oído, pero ya ustedes saben. Como dijo el pastor Lima, soy venezolano. Tengo cerca de 4 años acá en la República Dominicana, sirviendo como misionero bivocacional. En esta mañana me acompaña mi esposa, pero creo que tuvo que salir porque Santiago, mi bebé, estaba haciéndose sentir allá atrás. ¿Saben? Cuando me invitan a predicar a una iglesia, lo primero, mi tentación, voy a hablarle de mi debilidad. Mi tentación como ser humano es, voy a sacar de mi arsenal el mejor mensaje para impresionar. Esa es mi tentación, pero como el Espíritu Santo siempre gana, entonces Él es el que doblega corazones y pone el mensaje para la iglesia. Y de verdad, esta es creo que mi segunda oportunidad de estar en este lugar. La primera vez estuve, y saludos Samuel, no te voy a dar un abrazo. La primera vez que estuve aquí, este lugar sirvió como sede para un evento que se dio que se llamó Más Allá del Éxito, que vino el pastor de Perú, Walter Acosta, si no me equivoco. Fue la oportunidad que estuve aquí por primera vez. Y bueno, hoy me siento muy honrado y agradecido de parte de Dios por esta oportunidad. Debo confesar, es mi primera vez predicando fuera de la iglesia donde pastoreo actualmente. Así que me siento muy honrado y que puedan estar mis compañeros de clase, mis compañeros de estudios teológicos, con quienes abrimos el corazón y compartimos un montón de experiencias y de ideas y profundidades que en esta pasión de querer arder por conocer más a Cristo y por servirle mejor y por vivir para agradarle a Él y por hacer su voluntad y por ser cada vez mejores siervos. Así que muchas gracias por la oportunidad. Por ahí también está mi vecino, Canabacoa, no sé qué se hizo. Por allá está el vecino, vive al lado de la casa donde nosotros estamos. Y nada, quisiera comenzar esta mañana con esta idea.
Hace poco más de un año ya la vida nos cambió, drásticamente la vida nos cambió. Creo que otras dos de las consecuencias que sufrimos negativas a partir de la pandemia han sido el hecho de que en ese entonces, como por el bombardeo de noticias y por el desconocimiento hasta ante este enemigo invisible, a todos nos atacó, yo creo. En lo particular experimenté miedo también, experimenté ansiedad y como resultado del encierro también experimenté, voy a decirlo así, agotamiento, desánimo y podría decirlo hasta depresión. Creo que pude llegar a experimentar en esa etapa. Algo de lo que nos tocó fue toparnos con que la vida nos cambió y ahora nos reunimos. Bueno, en este momento nos podemos reunir, pero tenemos que usar mascarilla. En aquel entonces vernos a través de una pantalla, mantenernos a distancia, bueno, todas estas cosas. Y entonces estar en esta etapa de rehacernos y de experimentar este nuevo cambio y de poder enfrentar la vida y seguir adelante. Creo que fueron las cosas más duras que todos nos tocó vivir. No sé si para usted sería de esa manera, pero hubo algo que en lo particular yo creo que Dios usó en definitiva como algo muy bueno, y fue el hecho de que como podíamos vernos con otras personas a través de una pantalla, esto generó la oportunidad de poder conectar con gente que tú anteriormente no conectabas. En mi caso, pude conectar con un montón de gentes que yo tenía tiempo que no conversaba porque estábamos acostumbrados a que nuestra vida o nuestra realidad presencial y nuestra realidad virtual. Una de las cosas que yo agradezco a Dios desde que comenzó la pandemia es el hecho de haber sido invitado a una reunión, a un grupo de estudio. Realmente yo era el más joven allí. Todos eran amigos de hace muchísimos años atrás, todos pastores, todos en el ministerio, todos en diferentes naciones de Latinoamérica. Y uno de ellos sirve para mí como mentor. Y él me invitó. Y él me dice, Carlos, yo quiero que tú participes de este grupo porque yo creo que esto puede ser útil para ti, para tu vida y para tu ministerio. La invitación fue básicamente a vernos cada 15 días a través de Zoom, esa es la plataforma que usábamos, para discutir un capítulo de un libro que estábamos leyendo, o que me invitaron a leer con ellos. El libro se llama, por cierto, lo recomiendo a todos ustedes, se llama Victoria sobre el desaliento en la vida y en el ministerio. Los autores son Bill Mills y Craig Parro, y para mí fue un refrigerio. Para mí fue un refrigerio cada 15 días, desde que estábamos en ese encierro total, poder encontrarme con estos otros pastores y con estos otros líderes de ministerio en otras localidades. Estaban en Chile, en Perú, en Brasil, aquí en República Dominicana estaba yo, en Estados Unidos, en Venezuela, en diferentes lugares. Y poder hablar de lo que estábamos experimentando todos desde nuestros lugares y poder estudiar este libro, para mí fue maravilloso. En lo particular, ya había leído anteriormente el libro, solo que no había tenido la oportunidad de discutirlo en grupo. Y debo confesarles que tengo una especie de relación amor-odio con este libro. Es un libro maravilloso, es un libro que trata sobre, es un estudio biográfico, diferentes personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y de cómo ellos se enfrentaron ante las diversas circunstancias que cada uno enfrentó. Es decir, cómo pudieron obtener victoria en medio del desánimo y el desaliento que estaban enfrentando, y la respuesta y el análisis bíblico que tiene allí. Eso a mí me encantó. ¿Por qué digo que tengo una relación amor-odio con él? Bueno, amo el libro porque cada vez que siento un pequeño desánimo, además de la escritura, por supuesto, que es mi principal alimento, tengo la oportunidad de encontrar ejemplos y reflexiones que cada vez que lo vuelvo a leer encuentro algo nuevo para mí, que aplica para mí. Y es súper interesante. Ahora, digo que lo odio porque justamente acudo a ese libro cuando estoy en momentos de bajas. Entonces, ahí está el asunto de relación amor-odio con este libro. Pero bueno, el hecho de yo servir acá como pastor bivocacional o como misionero bivocacional y haber experimentado también lo que todos experimentamos a partir de la pandemia,
estos golpes que una y otra vez te dan, experimentar desánimo, experimentar tristeza, experimentar, no sé, golpes a la fe y un montón de situaciones más, me han hecho pensar muchísimo acerca de qué espera Dios de nosotros en la vida y en el ministerio. Por esa razón, hoy quería compartir con ustedes, o quiero compartir con ustedes este mensaje. Y este mensaje quisiera decirles, es parte del corazón de Dios para todos los que de alguna manera han enfrentado, están enfrentando y que posiblemente el día de mañana puedan enfrentar algún tipo de situación que pueda afectar el ánimo, su pasión, su amor y servicio a nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy quiero hablar acerca de un joven pastor, no soy yo, es de la Escritura, un joven pastor que está registrado en la Escritura, aparece allí en la Escritura. Y este joven pastor enfrentó luchas físicas, enfermedades. Tuvo la oportunidad de estar en diferentes situaciones de salud complejas o vivir varios procesos de salud. Este joven pastor también atravesó por procesos de luchas emocionales. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias emocionales? A veces la vida es un carrusel. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo, otro día ni sabemos dónde estamos. Pero este pastor también experimentó, y por el contexto de la historia de este pastor, parece que él llegó a experimentar una gran etapa de desánimo en su vida. Y también este pastor llegó a experimentar luchas espirituales. Al parecer, el desánimo, la tristeza, quizás la soledad, quizás el hecho de sentirse traicionado, quizás el hecho de sentirse insuficiente para Dios, para el ministerio, para lo que hacía, para su llamado, para su vocación. Entonces le estaban enfriando su pasión o su amor por Cristo. Y ahora sí, quiero que entonces me acompañen. Me refiero a Timoteo, la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Les había dicho que me sentía tentado a mostrar algún mensaje que fuese súper impactante para sus vidas, y de hecho tenía la idea de predicar sobre Eclesiastés, pero el Señor me dijo, no es Eclesiastés, vamos a hablar sobre este personaje. Y sabes, no me gusta predicar, y lo digo aquí con toda franqueza, no me gusta predicar algo que no estoy viviendo o que no haya vivido. Y así que este pasaje en lo particular es algo en lo que en este momento Dios está tratando con mi corazón, y quisiera transmitir también esto para ustedes. Segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, quizá usted tenga alguna traducción diferente, pero la idea va a ser básicamente la misma. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Y quiero hacer un stop allí, porque para mí es bastante importante notar quién está escribiendo y cómo lo está escribiendo. Dice Pablo, sabemos la historia del apóstol Pablo. Sabemos que antes de él tomar esa identidad, era reconocido por otro nombre. Él lo está tomando, por supuesto, porque él viene de un origen judío. Su nombre es Saulo, o Shaulo, que viene del origen del mismo nombre, un derivado del nombre de Saúl. Ahora, él no está usando ese nombre en su lengua hebrea. Él lo está, digamos, usando para los gentiles, para los griegos. Él se identifica Pablo, porque su ministerio era para ellos. Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Hay algo que me parece sumamente interesante de esta declaración, y es que el apóstol Pablo, nosotros sabemos, no estuvo dentro del grupo de los discípulos, sino que
por esa razón él está diciendo, elegido prácticamente por voluntad de Dios. Sabemos cómo fue que él llegó al apostolado. Él no pasó los 3 años y algo meses que pudieron haber pasado los otros. Él llegó mucho tiempo después. Y él está allí haciendo ese énfasis bien marcado. Soy siervo, soy apóstol, o sea, sirvo a Cristo, pero no por méritos, sino por asuntos de voluntad de Dios, sencillamente por el evangelio que hay en Cristo Jesús. Y él escribe entonces, ¿a quién? A Timoteo. Versículos dice, a Timoteo, amado hijo. En la carta anterior, en la primera carta, él se identifica o le dice a Teo, verdadero hijo. Y aquí viene una declaración que a mí me parece poderosa. Dice, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En la primera carta también Pablo usa esa expresión, gracia, misericordia y paz. En las cartas, en las otras cartas, cuando Pablo saluda o cuando se despide, él usa la expresión gracia y paz. Entonces me pareció sumamente interesante que con Timoteo él fuese bien intencional en repetirle en 2 oportunidades gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos, o Pablo sabía que Timoteo estaba enfrentando luchas, diversas luchas, porque Pablo estaba enfrentando un fuerte desánimo en su vida, porque sabemos que Pablo sabía de primera mano lo que él estaba viviendo en la fe, en el ministerio, como pastor, lo que él estaba viviendo como heraldo de parte de Dios para el evangelio. Entonces él está deseándole algo que es sumamente valioso. Nosotros sabemos que la paz es resultado de la gracia divina. Solo el Padre y solo el Hijo otorgan paz. Pero la misericordia, y aquí es donde yo creo que es el punto clave, porque no lo usa en sus otras cartas, la misericordia sencillamente deseada para aquellos que realmente están en un estado de miseria. Pablo sabía que Timoteo estaba enfrentando luchas difíciles, muy difíciles, tan difíciles que solo la misericordia de Dios podría ayudarle. Y él le dice gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Solo la misericordia, la gracia del Señor pueden ayudarnos en tiempos difíciles. Entonces Pablo sabía de primera mano, entendía que Timoteo necesitaba de la ayuda divina, la misericordia del Señor para definitivamente no volver atrás, para definitivamente no seguir en un estado peor en el que ya estaba, para poder salir de la miseria, quizás emocional, quizás física, quizás espiritual, en la que Pablo identificaba que él estaba. Y es la misericordia de Dios. Y quiero hacer una aplicación inmediata acá. Si hay alguno aquí que siente que está en miseria en este momento, emocional, física o espiritualmente, solo la misericordia de Dios es la que te podrá rescatar de ese estado de miseria. Él le sigue diciendo a Timoteo le dice, versículo 3, capítulo 1, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Debo confesar que estos 2 versículos me dieron un poquito de guerra, así que tuve que ponerme a investigar. ¿Por qué? Porque él usa 2 expresiones que parece que da una idea, luego mete otra idea, la continúa y como que mete otra idea. Pero bueno, él básicamente lo que está diciendo es, si uno lo lee, uno dice, bueno, doy gracias, podremos decir así, estoy agradecido con Dios y por esa razón me acuerdo de ti sin cesar día y noche en mis oraciones. Ahora, él no está agradecido porque Timoteo derrama lágrimas por su miserable situación. Él lo que está quizás allí es recordando, y esa es la conexión del versículo 4, la última despedida que ellos tuvieron, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Entonces, el objeto de la gratitud de Pablo en este caso no queda bastante claro.
dice simplemente doy gracias a Dios. No dice por qué, no dice la razón, pero para mí la razón es suficiente. El hecho de que Pablo reconocía en Timoteo un verdadero amigo, un verdadero hijo, un verdadero siervo, un verdadero elegido de parte de Dios para el ministerio. Entonces, Pablo está agradeciendo al Señor por la vida de Timoteo. O sea, Timoteo para mí es el objeto del agradecimiento que Pablo siente a Dios. Entonces, es la genuina amistad que ellos experimentaban, la relación cercana que tenían como un padre hacia su hijo o un hijo hacia su padre, por el cuidado que Timoteo en diversas oportunidades dio al apóstol Pablo en medio de su vida ministerial. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Esa expresión en nuestro español a veces como que, ok, te deseo ver, me acuerdo de tus lágrimas, y como que, bueno, si lo conectamos en el contexto del sufrimiento, pensaríamos, bueno, Pablo está recordando la situación y bueno, quisiera como consolarle. Realmente lo que pudiera sugerir el texto allí es que al acordarse de las lágrimas que derramaron la última vez que se vieron, en el último abrazo que quizás se dieron antes de estar separados por razones del ministerio. Y hay algo que dice allí, para llenarme de alegría, para llenarme de alegría. Y vuelvo un poquito atrás al versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, y aquí es donde está parte del mensaje de Pablo para Timoteo. Dice, a quien sirvo. Y es Pablo hablando a Timoteo de cuál es su posición acerca de su servicio a Dios. Dice, a quien sirvo con conciencia limpia, como los hicieron mis antepasados, refiriéndose puntualmente a la ascendencia del pueblo de Israel. Con conciencia limpia. Y aquí yo me hacía esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Una persona que está experimentando un estado de desánimo, una persona que está experimentando un estado de depresión, una persona que está experimentando un estado de miserabilidad, quizá por su pecado recurrente, qué sé yo. En el caso de Pablo, en el caso de Timoteo, por todas las complejidades que él experimentaba en la vida y el ministerio, yo estoy seguro que Timoteo, su conciencia, en lugar de estar limpia, en ese momento, que era lo que Pablo estaba identificando, de hecho es una expresión que si usted la busca en la primera epístola va a encontrar un par de veces, con conciencia limpia y fe sincera, dice el apóstol Pablo, en repetidas oportunidades. Y en este caso, yo creo que Timoteo, en esa condición de miserabilidad, Pablo lo que está queriendo decirles es, yo sirvo a Dios con conciencia limpia. Y lo que Pablo quizás le está transmitiendo a Timoteo es, tú tienes que servir a Dios con conciencia limpia. Es decir, ¿qué pudiera estar ensuciando la conciencia de Timoteo? ¿Qué pudiera estar ensuciando la conciencia de un joven pastor que está esforzándose por predicar el evangelio? Algunos pensarán, bueno, quizás algún pecado oculto que tenía Timoteo. Yo pienso que lo que podría estar afectando a Timoteo era y de hecho yo creo que es el ánimo que Pablo está mostrando allí acerca de Timoteo. Para mí Timoteo estaba teniendo problemas de autoestima. Para mí Timoteo estaba enfrentando luchas con la culpa. No está funcionando por mi culpa. Una persona en un estado de depresión en la vida y en el ministerio se carga de culpas. Se carga por quizás tener la idea de que es insuficiente para la obra del ministerio. Ciertamente no lo dice el texto claramente, pero yo pienso que Pablo está tratando de decirle a Timoteo que se libere de toda culpa. No es algo que dice el texto, pero yo particularmente siento o percibo que de alguna manera, cuando Pablo habla de conciencia limpia, él está hablando de estar o de tener
el mismo pensamiento que Dios tiene acerca de ti y no el pensamiento que tú o los demás puedan tener de ti mismo. La conciencia limpia. Hay gente que no solo siente, cuando está en un estado así, no solamente siente culpa, también experimenta miedos que paralizan. Hay gente que se siente insuficiente, es decir, que se subestima. Y parece ser que Pablo es lo que sugiere en estas dos cartas cuando se leen en conjunto. Timoteo, no te subestimes. Y no dejes que nadie tome en poco tu juventud. No dejes que te subestimen por tu edad o quizá por tu breve experiencia en la vida. En fin, etiquetas, que tú eres así, que tú eres asado, que tú cometes este error, que tú no eres como aquel. Es que tú no eres como Pablo. Quizás Pablo de carácter firme, quizás Pablo de carácter aguerrido. Yo me imagino a Pablo un hombre que daba boche fuertemente. Yo me imagino a Pablo un hombre de carácter, de mucho temple. Y quizás Timoteo con una personalidad un poco introvertida. Quizás a Timoteo, un hombre muy disciplinado, un hombre quizás constante, perseverante, pero que como que para las personas que tenía a su alrededor, como que se dejaba intimidar. Era tímido. Esa es mi perspectiva acerca de Timoteo. Creo que pudiera funcionar allí. En fin, Pablo le está diciendo lo siguiente. Él le dice, a quien sirvo con conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Le está diciendo, yo creo que le está comunicando, yo creo que le está comunicando a Timoteo y que lo está haciendo pensar, ¿cómo está tu conciencia ahora? ¿Está limpia o hay algo que está ensuciando tu conciencia? Las etiquetas, el dolor, la tristeza, en fin. Versículo 5 dice, porque tengo presente la fe sincera, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para mí no son más que palabras de afirmación hacia Timoteo. Palabras de afirmación. Le está diciendo, Timoteo, yo sé quién eres tú. Tú eres un hombre de fe firme, tú eres un hombre de fe sólida. Tú eres un hombre que tiene la capacidad de mantenerse con su conciencia limpia por causa de la fe que tienes en Cristo Jesús. Esa fe que yo sé que tú no aparentas, Timoteo, esa fe que yo sé que no es hipócrita en ti, es una fe genuina, yo la sé, yo la conozco, tú eres un hombre de fe. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicar a Timoteo. Entonces él le dice, yo sirvo a Dios con conciencia limpia, es decir, con una fe sincera. Y yo creo que tú, Timoteo, yo creo que tú también puedes servir y sirves de hecho a Dios con esta conciencia limpia, con una fe genuina. Entonces él le dice allí, en otras palabras, yo quiero que tú te aferres a esa fe que tú aprendiste de tu abuela y de tu madre, esa fe que yo sé que tú tienes, esa fe que tú has demostrado conmigo. Y aquí viene entonces el pináculo de este mensaje, la idea central de este mensaje, versículo 6, y dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Mi pregunta es, ¿cómo puede Timoteo avivar este fuego del regalo de Dios que hay en él? ¿Será que Timoteo necesitaba imposición de manos por segunda vez? ¿Será que Timoteo necesitaba entonces comenzar a hablar en lenguas de fuego una vez más? ¿Será que Timoteo necesitaba una inyección de adrenalina espiritual para entonces echarle algún combustible a ese fuego que ardía dentro de su corazón? Creo que Pablo está siendo bien claro con lo que él quiere. Otra pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Cuál es ese don que Dios depositó en Timoteo? ¿Cuál es ese regalo que él recibió de parte de Dios que para él funciona como la fuente de pasión y de energía para no perder la fe en Cristo Jesús?
Cuando uno lee las dos cartas, uno se da cuenta que Timoteo era pastor, que Timoteo era predicador y que Timoteo era maestro y que además era apologista. En ese entonces no se conocían, pero el hombre tenía que defender la fe de los que estaban tergiversando el mensaje del evangelio. Y él le dice lo siguiente, que avives. En otras traducciones dice aviva. Y la pregunta es, ¿cómo se aviva? En otras palabras, esa expresión es la que se usa como cuando alguien literalmente no quiere que el fuego se apague. ¿Y qué hace para que lo avive? Se acerca y lo aviva, es decir, le sopla algo para que el fuego vuelva a encender. Es decir, Pablo le está diciendo, aviva el fuego, es decir, tienes que tomar acción en este proceso, tienes que ser intencional y tienes que tener una motivación para eso. Y él dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta traducción tiene entre paréntesis de disciplina. Entonces, ¿cómo va Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que ha puesto en él? Bueno, en otras palabras sería con valentía, sería con poder o con fe en este poder, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, con amor, con ese amor eterno que el Padre hace arder por pasión hacia Él, a su servicio, a los demás, y con el tipo de carácter que hace que cualquier persona sea grande, la disciplina. Yo creo que estos ingredientes en conjuntos es lo que Pablo está tratando de transmitir a Timoteo con la meta de que él pueda avivar el fuego del don de Dios que hay en él. No sabemos a ciencia cierta cuál es el don, no lo dice la carta, pero podemos inferir de que el don que tenía o que había recibido Timoteo era el de la predicación de la palabra, era el de la enseñanza, era el de defender la fe y era el de pastorear a otras personas. Ahora, es verdad, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, defender la palabra y pastorear a otras personas es una tarea dura y difícil. Y es una tarea que puede generar desánimo y puede generar tristeza y puede generar dolor en el corazón del pastor, del maestro, del predicador, o puede generar conflicto en aquel que defiende la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo acá. Versículo 8 le dice, por tanto, no te avergüences. Y esta expresión hay que leerla correctamente. No es que Timoteo se estaba avergonzando del evangelio. Lo que quiere decirle allí es lo siguiente, que nunca te avergüences. No le quiere decir, deja de avergonzarte, porque es que no pudo haber estado avergonzado del evangelio. Le dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa. Y aquí entonces están claves. ¿Cómo avivar el fuego del don de Dios que ha depositado en Timoteo? Sencillo, él está diciendo, 1, nunca llegues a avergonzarte del mensaje del evangelio. De esa manera, con esa actitud, jamás su fuego te va a apagar. Él está diciendo, ¿de qué otra manera? Sigue participando de las aflicciones del evangelio. ¿Saben? La vida del evangelio no es un cachú, como se dice aquí. La vida del evangelio no es fácil. El que quiera seguir al Señor tiene que tomar su cruz y no hay otra opción. Y esa cruz representa carga y esa cruz representa sufrimiento y esa cruz representa cansancio y esfuerzo. Entonces, Pablo le está diciendo, necesitas mantener ese fuego ardiendo. ¿Cómo lo necesitas mantenerlo? Con la actitud de que nada ni nadie te intimida. Y el mensaje del evangelio que tú encarnas, ese mensaje es lo que te debe motivar a seguir adelante en la lucha por la participación del evangelio. Eso es el mensaje para mí poderoso que Pablo le está transmitiendo a Timoteo. Y sabes, me estoy predicando ahora mismo a mí mismo. Porque en esta lucha del ministerio son muchas cosas las que se sufren. Y a veces uno dice, bueno, ¿para qué tanta brega?
¿Para qué tanta brega, Señor? Pero no hay que volver atrás. Hay un versículo que a mí me martilla la conciencia y lo quiero compartir con todos ustedes. No recuerdo dónde está, pero sé que dice, y lo recuerdo claramente, dice que el que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de mí. A mí eso me da terror. A mí me da terror ese mensaje. Y cuando tengo desánimo y cuando tengo ganas de decir, bueno, hasta aquí llegué. No, ya, me harté. Hasta aquí ya no doy más. En ese momento me acuerdo de ese versículo. Me acuerdo, no sé, me imagino una escardilla y me imagino un terreno soltando eso y después, y si después el Señor me considera que no soy digno de Él, mejor le sigo dando aquí. Vamos a seguir trabajando porque hay que seguir trabajando porque no quiero descalificar para el día final, para la gloria de mi Señor. Entonces, Él está diciendo, no, que nunca te avergüences. Le sigue diciendo, bueno, ahí más adelante, capítulo 2, Él le dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Marcos capítulo 8, versículo 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si estás enfrentando desánimo, y aquí quiero hacer una aplicación otra vez, si estás experimentando depresión espiritual, digamos, este es el tema que podría tratarse este primer capítulo, depresión espiritual, considera eso, que esto pueda motivarte, el hecho de que no te avergüences del Señor, de que puedes y deberías participar de las aflicciones del Evangelio. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Él le dice a Timoteo más adelante en el mismo capítulo 2, dice, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Y aquí viene entonces la razón por la que si alguno de ustedes está pensando, bueno, ya esto de la vida cristiana, de lidiar con gente, de estar buscando gente, de estar discipulando gente, de estar enseñando a la gente, de estar, no sé, me estoy imaginando el escenario, quizás no es el escenario de todos acá. Entonces Pablo le está dando razones suficientes por las que deberíamos sí o sí participar o seguir participando de las aflicciones del Evangelio. Y él le dice el versículo 9 en adelante, él dice, para mí no existe este porque, pero para mí es como que porque, esta es como la razón o el fundamento. Él le dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, porque, yo lo agrego allí, no está, pero para mí esta es la razón, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Y ese llamamiento santo, como él lo afirmó en el versículo 1, no es un llamamiento que ocurre por obra humana, sino que es un llamamiento según el propósito y según la gracia que fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. En otras palabras, Pablo le está diciendo, Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor y es Dios desde la eternidad. Y él le dice, y que ahora ese llamamiento ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Palabras que yo creo que taladraron en la conciencia de Timoteo. Fue Dios quien te escogió como predicador, como maestro y como defensor del Evangelio. No fui yo, fue el Señor. Por esa razón es que tienes que participar de las aflicciones del Evangelio. Por lo cual también sufro estas cosas, dice Pablo. Y nosotros sabemos, y si usted busca allí, si no me equivoco, es 2 Corintios capítulo 11. Creo que es 2, o puede ser 1, pero sé que es el capítulo 11, donde él dice todas las cosas que él enfrentó en alguna época de su vida. Y yo sé que no quedaron registradas todas las cosas que sufrió el apóstol Pablo, pero ahí tenemos una gran idea de las cosas que él padeció. Y él le dice esto a Timoteo, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído.
y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. En otras palabras, Timoteo, yo sé que estás deprimido. Timoteo, yo sé que la vida del ministerio no es cosa fácil. Yo sé que tomar esta cruz pesa, pero la misión de ir y hacer discípulos, esa es de nosotros. Esa es para nosotros y tenemos que seguir adelante. No podemos claudicar, no podemos rendirnos. No podemos avergonzarnos de este glorioso evangelio. ¿Por qué? Porque ese glorioso evangelio es el que nos da vida eterna. Él comienza diciendo, es promesa de vida eterna. Así él identifica el evangelio. En la primera carta le dice esperanza de vida. No se trata de lo que nosotros experimentemos ahora, suframos ahora, lloremos ahora, nos amarguemos ahora. Sí, podemos salir adelante y lo único que nos va a sacar adelante de esto es el poder de Dios que guarda nuestras vidas hasta ese día glorioso. Si hay algo que nos diferencia a nosotros del resto de los que no están aquí o de los que no creen, es sencillamente que nosotros creemos que ha de llegar un día en el que Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ese día glorioso y en ese día final, algunos nos gozaremos, pero otros llorarán amargamente. Y Pablo le está diciendo, Él me va a guardar y Él es el que me guarda para ese día. Entonces, Timoteo, olvídate un momento de lo que te duele. Amén. Concéntrate en la esperanza que tenemos allá adelante. Sigue trabajando en la tarea que te fue encomendada. No te distraigas, no te desenfoques por el sufrimiento y por el dolor que ahora experimentas. Aguanta allí. Yo sé que duele, pero aguanta allí porque hay un día glorioso que nos espera. Finalmente, aquí comienzan una serie de imperativos o digamos, expresiones con orden, digamos, con voz de mando, que para mí son claves de cómo avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Él le dice a Timoteo, versículo 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Timoteo, si hay algo que te va a ayudar a avivar el fuego del don de Dios en ti, es que te acuerdes de todas las enseñanzas que te he transmitido. Usted pensará, y si hace una aplicación conmigo, bueno, yo no escuché ningún mensaje del apóstol Pablo. Es verdad. Y usted dirá, bueno, a mí nadie me discipuló, a mí nadie me enseñó. Yo estoy aquí porque, ajá. Tenemos el mensaje que está registrado en todo el Nuevo Testamento. Y es el mensaje del Evangelio de Cristo. Y esto es lo que se constituye entonces para usted y para mí como la norma que debemos retener. Esa es la norma que usted y yo debemos guardar. Todo lo que dice la palabra de Dios acerca del Evangelio, entonces para nosotros, haciendo una aplicación inmediata, esa es la norma que usted y yo podemos y debemos retener. Versículo 14, él dice, guarda, y esa es la manera de atesorar. Guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Es un regalo de Dios el ministerio. Es un regalo de Dios el que tú puedas enseñar. Es un regalo de Dios el que tú puedas predicar. Es un regalo de Dios el que tú puedas defender el evangelio. Pero no solo eso, es un regalo que es muy valioso. Es un tesoro. Así que cuando alguno de ustedes esté pensando en tirar la toalla, no sé si extienden esa expresión aquí. Sí, colgar los guantes.
piense que usted está dejando a un lado un valioso tesoro. No es poca cosa, es un valioso tesoro. El don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es un valioso tesoro. Y usted dirá, pero es que yo no sé cuál es mi don. Pero yo no sé cuál es mi llamado. Hay formas de descubrirlo, muchas formas de descubrirlo. Y sabe, usted ya lo tiene. El punto es que usted tiene que descubrirlo y tiene que ser intencional en ello. Y eso que ya usted tiene vale muchísimo a los ojos de Dios. Y Timoteo le está diciendo, guarda, y sabes, y es interesantísimo, no es por obra humana y no es por fuerza humana, no es por, sí, tienes que ser intencional, de eso se trata la doctrina de la santificación. Nosotros cooperamos, Dios coopera, pero es una obra en conjunto, y aquí también Él lo está recordando, guarda, pero ¿cómo? Mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que ha sido encomendado. Y aquí quiero hacer un pequeño salto al capítulo 2. Y Él le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. Considera lo que digo. Versículo 7, el capítulo 2. Pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Entonces, el desánimo o la depresión espiritual son cosas que se pueden vencer en conjunto con el Espíritu Santo. Solos no lo vamos a lograr. Solos no lo vamos a lograr, pero sí con la ayuda de su Espíritu. Hay cosas que efectivamente suceden por obra y gracia del Espíritu, como el nuevo nacimiento, como la regeneración. Pero hay cosas en las que definitivamente nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y el Espíritu también pone su granito de arena. Y juntos entonces trabajamos en este esfuerzo de fortalecernos y de seguir adelante y de vencer cualquiera que sea la depresión espiritual. Mencioné el inicio de esto, el asunto de la pandemia, y lo mencioné por lo siguiente. Mucha gente, y no solamente lo digo por asuntos de la congregación que yo pastoreo, sino por un montón de congregaciones y por este grupo de pastores con el que yo estaba conectado. Fue impresionante cómo la llegada de la pandemia demostró quiénes estaban firmes y quiénes estaban desanimados. Y yo los felicito a todos ustedes que están aquí y a los que están conectados desde sus casas. Y yo quisiera animarles a que usted pueda y piense en aquella persona que ya no está caminando en la fe como lo hacía antes de la pandemia. Búsquelo, llámelo, anímelo, fortalézcalo, enséñele, defienda el evangelio de las mentiras que están abordando la mente y los corazones de aquellos que en este momento se han rendido, de que en este momento se han deprimido espiritualmente. No sé qué haya pasado en sus corazones, búsquelos. Necesitamos entonces definitivamente tener en consideración siempre que si existe una motivación es el bien del evangelio, y si existe una motivación es nuestro servicio, nuestro amor recíproco al amor que Cristo mostró por nosotros en la cruz. Eso es motivación suficiente. Podemos hacer un esfuerzo, sí, en dependencia del Espíritu Santo y Cristo, nuestro Salvador, el que resucitó de entre los muertos. Entonces esa es nuestra motivación para seguir adelante. A los oficiales de la iglesia yo no los conozco, nada más conozco a mis compañeros de estudio, a los que hacen discípulos en esta casa, en esta familia, en esta iglesia, en esta comunidad, que también son mi casa y mi familia. Somos un mismo cuerpo en Cristo. Yo quiero dejarles estas palabras del apóstol Pablo. Quiero que retrocedan conmigo a la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Porque para mí estas dos cartas hay que leerlas en conjunto y hay que predicarlas en conjunto. El contexto es el mismo. Él le dice en esta oportunidad a Timoteo, en su primera carta, él dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús.
Nosotros podemos quizás agregarle muchos más calificativos a los que Pablo añadió a sí mismo. Antes de nosotros ser elegidos para la obra del ministerio, quizás podremos agregar una lista interminable de calificativos allí. Pero lo interesante de esto es que en la gracia de Cristo, esa que abunda en la fe, que abunda con amor, que se hallan en Él nos eligió y nos tuvo por fieles para la obra del ministerio. Oficiales de esta iglesia, piensen que ustedes están sirviendo no porque un hombre los eligió, sino porque Dios vio en sus corazones un corazón fiel para su servicio. A los que todavía no rinden sus vidas por completo a Cristo, allí mismo, en ese capítulo 1 de la primera carta, el apóstol Pablo dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. En otras palabras, si hay personas aquí o personas que me están escuchando en línea que todavía no han rendido sus vidas a los pies de Cristo, este mensaje es digno de ser escuchado. Cristo murió para redimirte, para salvarte de tus pecados. Sencillamente de tu parte está entonces poder dar un paso de abandonar el pecado y de caminar entonces en fe para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y finalmente, con esto cierro. Me encantan estas palabras del apóstol Pablo. Dice, por tanto, allí mismo en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, dice, al Rey eterno de los siglos, dice esta, al inmortal, al invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos y damos gracias a Dios por su palabra. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, porque quedó preservada para nosotros en estos tiempos poder degustar de ellas y ser nutridos por ella. Gracias por tu palabra, oh Dios, que nos fortalece en esta mañana y nos vivifica. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo para redimirnos de nuestros pecados, Señor. Porque en Él tenemos un llamamiento santo. Porque en Él tenemos esperanza de vida eterna. Porque en Él tenemos perdón para nuestros pecados. Señor, gracias te damos en esta oportunidad por el don que tú has puesto en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú que habitas en nosotros, yo ruego en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a mantener esta llama viva, Señor. Señor, yo ruego que por tu gracia, a través del estudio de la palabra, de la oración, de disfrutar de tu presencia, de escuchar tu voz, Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tú sigas fortaleciendo nuestros corazones según tu abundante gracia. Padre, yo ruego por los líderes de esta iglesia. Pido que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú los guardes de pensar en retroceder y volver atrás. Señor, pon en ellos esta perspectiva de que el don que tú has puesto en ellos es un tesoro invaluable. Señor, yo ruego que tú les fortalezcas, que tú traigas a ellos descanso, que tú proveas para ellos, Señor, paz. Y a quien necesite, Señor, otorga misericordia, Señor. Señor, por todos los que en este lugar, los que pertenecen a esta casa, Señor, y que se esfuerzan incansablemente para llevar una vida piadosa y para participar de las aflicciones del Evangelio, yo te ruego que en tu gracia, Señor, tú les fortalezcas y tú les ayudes, Señor, y les permitas ver el fruto
de su esfuerzo y de su trabajo, Señor. Oro por los que están en este momento enfrentando desánimo, por los que en este momento su fe está siendo conmovida por diversas circunstancias, bien sean físicas, bien sean emocionales o espirituales, Señor. Yo ruego que fortalezca su fe en el nombre de Jesús, Señor. Oro por los que están firmes, Señor, los que están bien allí parados en la roca, Señor, y que en este momento están allí y tú los tienes allí, Señor, como pilares en esta iglesia. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que los sigas usando para fortalecer la vida de muchos. Y que en tu misericordia y en tu bondad, Señor, tú traigas a ellos los dones que necesiten, Señor, para traer consuelo y paz a la vida de muchos y atraer a muchos a los pies de Cristo, Señor. Señor, yo ruego por aquellos que todavía no comprenden el valor que hay en la salvación que ofrece Cristo Jesús. Ten misericordia de ellos, Señor. Y permite que sus ojos sean abiertos y que en tu gracia y en tu bondad puedan llegar a convicción de pecado, Señor, y rendir sus vidas a ti. Te lo pido, Jesús. Te lo pido, Padre. Espíritu Santo de Dios, obra en sus corazones. Tú los has llamado, tú los has elegido, tú los has expuesto al mensaje de tu palabra. Señor, ruego entonces que esta obra sea completa y no vean muerte hasta que te conozcan a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Gracias, Pastor Lima, por la invitación. Dios les bendiga.